¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias y recibimos a tres amigos, tres invitados que hace poco tuvieron la oportunidad de presentar sus trabajos más recientes. Me refiero a Ramiro Costa, a Nelson Illescas y a Gonzalo Hermida de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que en una jornada estuvieron presentando las proyecciones que tienen para la campaña 2017-2018 en cuanto a estimaciones de producción, también todo lo que tiene que ver con la proyección de la agroindustria para el nuevo ciclo agrícola y las negociaciones internacionales que por lo menos a mí me preocupan mucho y yo sé que a Nelson y a ellos en general les preocupa bastante, ¿no? Y hubo un sincericidio en esa reunión de uno de los funcionarios presentes. Pero de todo eso vamos a hablar allí con los muchachos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que ya nos están esperando. Hacemos la presentación y charlamos con ellos. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 163 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Y acá estamos, como les decía, vamos a conversar de todo lo que se presentó y de lo que hay de nuevo en el seminario que organizó la Bolsa con las perspectivas para la campaña 2017-2018. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Como siempre. Los tres muy elegantes, como siempre, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? Por las estimaciones. Empecemos por las estimaciones de producción. Dale, Gonzalo, ¿querés? Bueno, sí, la campaña viene rara, viene con mucha Viene, agua. viene rara, efectivamente, sí. Porque causó de alguna manera sorpresa el hecho de anunciar una pequeña reducción. Sí, es una pequeña reducción de 1%. Y eso se basa básicamente en el contexto climático en el cual... Sí, no es decisión propia, digamos. No. Nosotros estamos estimando que hay en lo que es la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe, habría 6 millones de hectáreas inundadas o afectadas por hechos hídricos, y de esas 6 millones, 1 millón corresponderían a superficie agrícola. Bajo ese contexto es que estamos estimando que la soja caería más o menos un 6%, ¿sí?, en comparación a la campaña pasada, y eso se refleja en 18,1 millones de hectáreas. Si lo tomamos eso con hace 2 años, cuando empezó este proceso nuevo, digamos, ya tenemos una caída de ¿cuántas? ¿2 millones de hectáreas de soja? Sí, más o menos. Sí. Nosotros tuvimos un récord de 20 millones 100 mil hectáreas. Sí, por eso. Eso fue la última cosecha 2014-2015. Sí. No, o 2015-16. 15-16. Así que bueno, estamos estimando 18,1 millones de hectáreas. Básicamente esto se debe a que hay un contexto de inundación en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y también que otros cultivos le quitan área a la soja porque sigue creciendo el maíz, en algunos sectores también del norte el girasol y el trigo, ¿no? Y ahí hicieron un análisis de rentabilidad también, que daba mejor en otros cultivos que en soja, ¿no? Sí, es un análisis de rentabilidad que hacemos siempre para analizar, es una de las variables que nos ayudan a ver cómo viene la decisión del productor y para contextualizar la intención de siembra que relevamos del Departamento de Estimaciones Agrícolas. Lo interesante quizás es de ese número de reducción de área en el cultivo de la soja, es cómo vuelven a crecer los cultivos que estuvieron más desincentivados a su siembra con las reglamentaciones anteriores de derecho de exportación, de limitación de exportaciones. Exactamente. Entonces, como que el sistema está buscando un nuevo equilibrio. Y cuando vemos el volumen total de producción, lo que nos encontramos es que es relativamente parecido, casi igual, que lo que tuvimos el año pasado. Es decir, lo que vemos es más que nada una redistribución de áreas entre cultivos, pero con volúmenes finales muy similares. Hay que ver luego qué pasa con todo el año agrícola y cómo se termina concretando. Claro, pero la proyección hoy está en ese sentido. Es más de sintonía fina, de empezar a ver qué pasa regionalmente, cómo creció el NEA, qué pasa en el sur, qué va ocurriendo con lo que está inundado y cómo permite eso la intención de siembra. De hecho, por primera vez la Bolsa lanzó una estimación de maíz que está sujeta a qué pase con las hectáreas que están bajo agua. Si en los próximos meses, sobre todo pensando ya en un maíz tardío, eso empieza a drenar y permite la siembra, ya nosotros estimamos cuál podría llegar a ser el porcentaje de suba adicional que puede llegar a presentar el maíz, lo cual subiría un poco las proyecciones que lanzamos. De maíz. De maíz. Porque Gonzalo un poco lo que plantea es que la reducción tiene que ver más con una cuestión climática que con una decisión. Sí, la diferencia es que el maíz, al tener una ventana de siembra más óptima gracias al maíz tardío que se siembra entre diciembre y enero, nosotros estamos viendo que ante una eventual mejora en el escenario climático en las próximas semanas,
el maíz podría sembrarse en mayor proporción en fechas tardías. Y por eso que el maíz, estamos estimando que habrían 5,4 millones de hectáreas con una producción de 41 millones de toneladas. Y esto que decía Ramiro es, hicimos un escenario... 41 millones de toneladas, aclarémoslo, tiene que ver con lo que ingresa al circuito comercial. Y hicimos un escenario, planteamos un escenario en el Congreso de mejora ante, si se puede llegar a sembrar más en los meses de maíz tardío, que podría llegar a haber 5,8 millones de hectáreas y la producción podría alcanzar 44,5 millones de toneladas. Ahí sería un salto importante, porque estamos hablando que en conjunto, si tomás el resto del maíz que no va al circuito comercial, estamos hablando arriba de 50 largos. Son incrementos productivos de estos cultivos que, si uno lo compara con lo que producíamos hace 2, 3, 4 años, son marcados. Por eso parte del Congreso también fue trabajar sobre las demandas. Ver qué está pasando con la apertura de mercados, qué está pasando con las negociaciones agrícolas internacionales, qué está pasando con la demanda interna de los distintos productos, qué es lo que se ve venir de términos de, más si querés, de nuevos negocios, bioeconomía, lo llamamos en la bolsa, porque claramente Argentina tiene mucho para crecer en producción, pero el desafío va a ser quién va a demandar esas toneladas adicionales. Claro. Bueno, precisamente ahí apuntaba la pregunta que sigue, es decir, y por ahí es más para vos, Ramiro, pero imagínate la soja con 0 puntos de retenciones. Cambia totalmente el panorama productivo. Sí, también es cierto que al cambiar el panorama del cultivo en el muy corto plazo, podemos pensar cómo va a reaccionar el precio a eso. Claro, porque la oferta adicional que estás volcando al mercado va a afectar el precio internacional, porque Argentina es uno de los 3 grandes oferentes. Con lo cual el equilibrio, quizás en el primer año puede haber un shock de oferta, para ponerlo en esos términos, pero el segundo año probablemente eso lo referencia en los precios y volvamos a un nuevo equilibrio en términos de cómo se distribuye el área en Argentina. Ahora, en definitiva, la conclusión que estaríamos llegando, por lo menos la que yo estoy llegando, es que este sistema de reducción parcial de retenciones, progresivo, como se lo quiera llamar, no está tan mal. Por supuesto que no, toda vez que... vos decís en términos de la progresión. En términos, claro, no, pero en términos de mantener una estructura productiva como la que estás haciendo ahora, ¿no? Claro, dividir la respuesta en dos, si querés. Claro, por un lado, los derechos de todos coincidimos que los derechos de exportación son claro. malos. Pero después el tema de la escala de reducción creo que está más asociado a una cuestión de política económica y de importancia fiscal, que a una cuestión de política agropecuaria. Claro, pero apuntando a la política agropecuaria, que indirectamente, de alguna manera, lo que estás diciendo es, bueno, no está tan mal, porque si sacáramos hoy todas las retenciones a la soja, tendríamos alguna cuestión ahí. Pero yo no pienso eso, porque el precio termina reflejando... Claro, pero te bajaría el precio, claramente te bajaría el precio de la soja, pero el primer año tendría un efecto... Los mercados de futuros adelantan un poco ese tipo de situaciones. Sí, bueno, pero y hemos visto la reducción fuerte en maíz y en soja y en trigo, y vemos cómo eso fue realmente muy positivo para el mercado. Pero es buena la pregunta, porque lo que te hace pensar es hacia dónde va. Claro, por eso utilizamos modelos como el que tenemos en el INAI, en la bolsa de cereales, que nos permiten pensar eso en términos un poco más dinámicos. De qué pasa con un país gran oferente como Argentina cuando vuelca al mercado toneladas adicionales de algún producto, y cómo juegan los equilibrios de cada uno de los cultivos en cada uno de los mercados. Ahí vamos a hacer la pausa, y después de la pausa Nelson nos va a decir que, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer con tanto maíz, porque ahora viene el gran tema, ¿no? Como vos lo planteabas, es qué vamos a hacer con tanto maíz. Está bien, no tenemos tanta soja ahora, estamos frenados, si querés, un poco siguiendo lo que decía Gonzalo, pero vamos a tener muchísimo maíz. Ya este año tenemos mucho maíz y no estamos viendo muy claro hacia dónde va. Pero hacemos la pausa y seguimos compartiendo esta edición especial de Canal Rural Noticias. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias, y la pregunta había quedado en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer con tanto maíz? Vos sos el experto internacional acá para decirnos a dónde lo vamos a ubicar. Bueno, lo que tiene que hacer Argentina es algo que viene haciendo ya en los últimos 2 años, que es tratar de potenciar la apertura de mercados. Es una necesidad. Somos un país que produce mucho más de lo que consume en la mayoría de sus productos agroindustriales. Y que tiene una potencialidad de crecimiento. Exacto, entonces ahora como que sacamos el freno de mano, que empezamos a ver un crecimiento muy importante en la producción. La pregunta que viene obviamente es ¿dónde colocamos? La respuesta no es sencilla, porque una primera etapa habla de decir, bueno, avanzar en negociaciones para lograr una reducción de los aranceles. O sea, poder competir con otros países, con otros grandes productores,
en igualdad de condiciones. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es negociación de protocolo sanitario y fitosanitario, pues esa es la otra parte. Porque, o sea, vos lográs que te dejen entrar al mercado con arancel cero, ¿Y después? pero después viene la pararancelaria, que es la que te frena los embarques cuando están llegando al puerto. Entonces, bueno, es un doble trabajo. Con China, por ejemplo, se negoció bilateralmente muchos de estos protocolos y se ha logrado el acceso en productos que antes ni pensábamos. Hoy somos un gran proveedor de carnes en China, por ejemplo, pero tenemos mucho potencial para seguir avanzando. Lo que pasa es que en otros mercados tenés aranceles muy altos y la única forma de bajar esos aranceles es negociación bilateral o regional o multilateral. La multilateral ahora está un poco stand-by, la parte de aranceles, pero la regional o la bilateral es la que está avanzando. Y en ese camino es que va Argentina y el Mercosur. Pero hay que recomponer toda una historia de un pasado reciente que no es fácil. Sí, y el problema es que mientras vos no negociaste, o sea, todos estos años que Argentina estuvo fuera de ese ejercicio de negociación, el resto de los países siguió negociando. O sea, en pasado mes de septiembre entró en vigor el acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, por ejemplo. Un acuerdo que, si uno lo ve desde la perspectiva de la competencia, Canadá ha logrado acceso en productos muy importantes al mercado europeo. Y nosotros, mientras tanto, estuvo stand-by esa negociación, estuvo frenada. Australia o Nueva Zelanda han hecho los deberes en el sudeste asiático y tienen acceso en mercados como China, pero también en Corea o en Japón, mercados de alto valor o alto poder adquisitivo. Entonces, lograr alcanzar a esos otros competidores va a ser un trabajo muy arduo, que va a llevar tiempo y que también lleva la parte de qué das a cambio, porque es un circuito de dos vías. Cuando vos negociás y querés entrar al mercado te van a decir, bueno, ¿qué me das a cambio para ingresar a tu mercado? Entonces, bueno, ese ejercicio que es muy importante, que está haciendo Argentina junto con el bloque, es algo que vamos a ver en los próximos años. Ahora, en ese ¿qué me das a cambio? A veces cuesta entender cuando te piden algo a cambio, cuando hay países con los cuales tenemos un déficit comercial muy grande. ¿Qué más tenemos que darle a cambio? Lo que pasa es que, bueno, lo que tenés que ver es comercio de servicios, comercio de bienes, pero también la cuestión de inversiones, cuestiones de propiedad intelectual. O sea, es mucho más amplio que un simple acuerdo comercial de intercambio de bienes, como se veía en los años pasados. Hoy por hoy, cada vez que te sentás a negociar, por lo menos lo que son los acuerdos de nueva generación, se incluyen un montón de normas, un montón de aspectos que en el cálculo total, en el final, es que tenés que ver si te conviene o no, porque esa es otra realidad. Vos tenés que analizar los mercados, tenés que analizar los acuerdos y ver si realmente te conviene negociar, si va a ser beneficioso para el país, para el bloque en su conjunto o no, y tomar esa decisión de ir hacia adelante. Argentina lo está haciendo con la Unión Europea, junto con el Mercosur. Nosotros lo vemos como una plataforma para después empezar a negociar con otros países. Pero es un acuerdo que va a llevar su tiempo todavía, Lleva ¿no? mucho tiempo, lleva mucho tiempo. La negociación con Canadá, que mencionaba recién, no fue sencilla para nada. Fueron 5 o 6 años de negociaciones muy Canadá, arduas. que está un poquito más ordenado que nosotros, con la Unión Europea. Claro, y que es un solo país, que es más sencillo, porque vos tenés en cuenta que lo que vos lográs de acceso a la Unión Europea, después lo tenés que repartir entre los 4 países del bloque. En el caso del Mercosur. Claro, esa es la otra negociación que viene después, es decir, sí, me dan tanto de acceso en carnes o etanol o el producto que vos digas, y después se sienta Brasil, se sienta Argentina con el resto de los socios y dice, bueno, ¿cuánto me toca a mí y cuánto te toca a vos? Eso también es algo a tener en cuenta y que, bueno, va también a hablar mucho en el futuro de qué socios comerciales vas a elegir. Ahora, antes de seguir con el tema internacional, hablaste de bioeconomía. Hay todo un tema que tiene que ver también con el crecimiento de la industrialización interna, ¿no? Del maíz, de la soja. Hay dos desafíos, si querés, adicionales a lo que estaba bien planteando Nelson. Por un lado es ese crecimiento por el lado internacional, con todas las dificultades que eso acarrea, que están muy bien expresadas. Y por otro es el crecimiento de la demanda interna, por los consumos habituales que todos conocemos, la industria de la carne, las moliendas, biocombustibles ahora, que es una industria relativamente nueva, pero que demanda muchísima, plus todo esto de la bioeconomía que se está viniendo y que ya hay inversiones en concreto, que genera una demanda industrial adicional de esos productos. Pero si me permitís ir un paso todavía más atrás, estamos dando por hecho que Argentina va a producir lo que estamos proyectando para 10 años y hay muchas limitantes todavía a superar para que Argentina sea tan competitiva como para que pueda hacerlo. Y puede ser desde el punto de vista de infraestructura, cuando analizamos ese tipo de limitantes, hay mucho por hacer para que efectivamente se logren esos objetivos. Todavía es una cuestión que es dinámica, que lleva mucho tiempo también, una inversión como necesitamos en rutas, sobre todo en caminos rurales, que los caminos rurales no solamente nos imposibilitan sacar la mercadería, sino muchas veces imposibilitan
aplicar la tecnología al cultivo cuando el cultivo la necesita. Eso termina afectando los rendimientos. Entonces, trabajar sobre todo este tipo de limitantes va a ser la clave para que lleguemos a esos planteos que estamos teniendo hace 10 años o que estemos un poco por debajo. Claramente tenemos que ver la película completa y trabajar en todas estas áreas, que son paralelas, pero que algunas llevan más tiempo que otras. ¿No tiene la sensación que la producción sigue? Es decir, como que más allá de esto, vos estás planteando una especie de plan estratégico de crecimiento, pero tranqueras para adentro la producción sigue, no espera el plan estratégico de crecimiento. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque un poco las cifras que daba Gonzalo te están mostrando eso, es decir, el productor sigue. Pero cuando vos mirás, la producción sigue, yo estoy de acuerdo, el productor argentino es un productor muy tecnificado, muy innovador, no duda, es muy optimista incluso en su visión, pero justamente por su comportamiento, lo que manda son los precios. Y cuando los precios no dan, lo que se resiente son, por ejemplo, los paquetes tecnológicos. Si vemos las estimaciones de la bolsa del año 2010 hasta esta última estimación de 16-17, la tecnología que aplicaba este productor iba en constante decrecimiento, afectando los rendimientos. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. El año pasado, con las nuevas reglas, hubo un cambio. Por primera vez vimos una reversión en el uso de tecnología. Más fertilización, mejores híbridos. Y la proyección que tenemos es nuevamente un incremento. Pero los números son buenos, no son tan buenos si querés, pero siguen siendo buenos y todavía hay una recuperación, como un catch-up de lo que se había perdido anteriormente. Eso juega, es una limitante concreta. La competitividad, los costos de transporte, todo lo conocemos, son altos en Argentina. Entonces, si la rentabilidad, por los motivos que fueran, no está dando, eso va a empezar a hacer que las tasas de crecimiento sean cada vez más bajas. Probablemente positiva, coincido totalmente con esa visión. Sí, va a seguir creciendo, pero a menores tasas, hasta que se vayan levantando estas restricciones, que podamos colocar los productos en distintos lugares, eso incremente la demanda o mejor del precio, que podamos llegar más barato a puerto, por ejemplo, o que haya más demanda, por ejemplo, para ganaderías que vayan creciendo en lo sucesivo y genere demandas en el interior que mejore el precio. Y todo eso va a permitir alcanzar esos objetivos. Mientras tanto, todo opera, todo trabaja en simultáneo, en su mercado. Ahora, hablaste de una mejora tecnológica que se ha dado en los últimos 2 años. Vamos a hacer la pausa y después de la pausa me explican a dónde la notan más, ¿no? Y dónde están las trabas que seguimos teniendo, entre ellos la legislación. Pero hacemos la pausa y seguimos conversando con la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Último bloque de esta edición de sábado de Canal Rural Noticias, después tenemos mañana todo el domingo para seguir, pero les había dicho antes de ir a la pausa, ¿en qué notan más el despegue tecnológico que se dio en los últimos 2 años? Yo creo que en los últimos años se dio mucho en lo que fue material de siembra, lo que fue el control fúngico, control sanitario básicamente, y también en la refertilización, ¿no? Nosotros ya la última campaña habíamos demostrado que si bien en algunas regiones como en el sudeste de Buenos Aires que el trigo no tuvo todo el esplendor que se esperaba porque tuvo falta de agua, exceso hídrico en la siembra o seca en llenado de grano, heladas tardías, yo creo que este año puede ser que el sudeste pueda de vuelta volcar toda esa intención de aplicar más tecnología que tenía, que el año pasado no se pudo concretar. También el trigo es otra herramienta que durante los últimos años se había hecho como un cultivo de cobertura. Directamente había quedado totalmente marginado. En Córdoba principalmente, algunas regiones del centro del país, había sido un cultivo que se había planteado como un cultivo de cobertura para control de malezas, control de napas, preparar mejor el suelo para lo que era la siembra de gruesa. Y posiblemente este año, si las condiciones climáticas lo permiten, porque estamos relevando que hay problemas para entrar a los campos para hacer aplicaciones de fungicidas, que es un año con mucha... Ahora con el trigo estamos Ahora hablando. con el trigo, sí, con lo que es cultivos de invierno. Es una época de muchas enfermedades fúngicas y las hay. Y los productores nos comentan problemas para poder entrar a los campos a hacer esos controles. Y también estamos transitando etapas de macollaje y encañazón, que son momentos críticos para hacer las refertilizaciones nitrogenadas con el fin de lograr parámetros de calidad. Así que hay que ver cómo el clima lo acompaña. Pero el trigo fue uno de los cultivos que, si lo comparamos entre cómo se hacía hace unos años y este año, con este quiebre y esta mejora en la inversión tecnológica, ha vuelto trigo de calidad a grandes zonas del centro y sur de Buenos Aires, ¿no? Sí, la mejora en la calidad de esta campaña respecto de la anterior ha sido notable. Sí. Veremos qué pasa en la próxima, pero como bien señalás, eso depende mucho del clima. Ahora, me acuerdo que también hicieron en su momento la presentación respecto al beneficio que significó la quita en las retenciones, que sería bueno repasarlo. Es decir, te digo por lo que puede venir, es decir, la quita en las retenciones fue más que compensada por
incremento en la actividad. Claro. El año pasado, este año te decía recién que el volumen final que estamos proyectando es similar al del año pasado. En realidad el año pasado fue un incremento notable. ¿Estamos hablando de cuánto? Espera, ¿de cuánto estamos hablando? Porque... para nosotros entre 122 y 123 millones de toneladas más o menos. Comerciales, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, faltaría el maíz, que donde está la gran diferencia, hay una pequeña diferencia que tienen en trigo y en soja. En cambio el año pasado, si veíamos el resultado del volumen final, fue casi un 14-15% superior al de la 15-16. Que veníamos... Y ese nivel de actividad adicional compensó, en términos de recaudación fiscal, la baja que se había vivido en retenciones. Entonces eso me parece que es un indicador muy claro de cómo lo que hablábamos recién, de que el productor responde a los incentivos. Reacciona muy rápido. Tuvo, por un lado, un beneficio de una eliminación de un impuesto distorsivo. Eso mejoró su ecuación económica y eso implicó que se incremente el área sembrada, que se incremente la producción y que paralelamente se incrementen los paquetes tecnológicos. Entonces no solamente se incrementa la recaudación fiscal por la parte primaria, sino que también se incrementa la recaudación fiscal por la mayor actividad en el componente de insumos, toda la venta de insumos, de los paquetes que recién me explicaba Gonzalo. Es un movimiento de toda la cadena de valor, que además al ser más homogéneamente distribuida, si querés, porque ganó espacio del trigo, el girasol, el maíz y perdió un poco la soja, genera que también el sistema actúe de manera más, si querés, estable en el tiempo y no con picos muy fuertes en algún momento. Y eso hace que todo el sistema funcione de manera más productiva. Los puertos, la demanda de insumos, la demanda de camiones, trabajan más parejo a lo largo del año. Y una cosa que me gustaría destacar, porque lo quise decir y me olvidé y ahora me acordé mientras estabas en el corte, es que la Bolsa aprovechó el lanzamiento de campaña para hacer otro lanzamiento adicional, que es el de un nuevo informe, que es el informe de evolución y estado de los cultivos. Estado y condición de los cultivos. Que es un informe muy parecido al que tiene el gobierno de Estados Unidos, en el USDA. Es original, o sea, en Argentina no teníamos nada parecido a esto, y me parece que es fundamental a la hora de analizar cómo vienen evolucionando los cultivos para saber qué puede pasar. Hablabas de la importancia de la calidad de trigo, sobre todo un cultivo que es netamente de exportación y donde sus componentes de calidad son tan importantes. Y esto nos permite tener una visión con bastante antelación de qué puede pasar con la evolución del mismo. Y antes estábamos un poco a ciegas, o con algunas muestras un poco sesgadas por la región que teníamos. Hoy lo tenemos para todo el país. Y eso lo hacemos para los principales cultivos en Argentina, en cada uno de los momentos más importantes, digamos, de evolución del mismo. Aprovechemos este ratito que nos queda hoy para que Gonzalo nos explique cómo hace la bolsa las estimaciones, que es un tema que viene dando vueltas hace tiempo. Contá la versión de la bolsa. La versión de la bolsa. Bueno, la única que hay. La única que hay. Para ustedes. ¿No? ¿Por qué? No, bueno, ¿querés que te traiga los del ministerio? Nos Te van a contar la versión de ellos, digo. Tenemos diferencias. Sí, nosotros lo que tenemos, nuestra principal fuente de información... Yo a esta altura no digo cuál es mejor o cuál es peor, digo todas. No, pero disculpa, para que quede claro, digamos, son dos estimaciones, cada uno es un método distinto, por pero eso, hacer lo mismo. Los dos métodos tratan de hacer lo mejor posible dentro del método. Pero... Y los dos métodos están arrojando resultados muy similares, salvo para el caso del maíz, que es la diferencia más grande, porque ellos miden, el gobierno mide un maíz que nosotros no. Ah, pero este año tenés una diferencia en soja y en trigo. Sí, pues son menores. Respecto a la que teníamos hace unos años. 3 millones de toneladas en soja no es menor. Pero vas a ver que, bueno, si la medís en 55 y mirás el acumulado, hay una cuestión de stocks también que recién ahora se están empezando a acomodar. ahora se están empezando a... Claro, por eso te digo. Ahí viene el tema. Pero dale, dejalo a Gonzalo que explique su... Bueno, nuestra fuente primaria de información son nuestros más de 1.100 colaboradores que tenemos distribuidos en todo el país. Nosotros hacemos encuestas telefónicas todas las semanas. Tratamos de abarcar todo el país con más de 150 encuestas por semana que nos da un buen volumen de información para, de manera estadística, poder calcular proyecciones de siembra, estado de los cultivos ya sembrados y las conocidas proyecciones de producción. Esa es la parte más subjetiva y durante ya hace 2 años que la Bolsa viene apostando a lo que es toda la metodología de imágenes satelitales, estudio de coberturas vegetales a través de sensores remotos, y con eso lo que nosotros podemos hacer es una estimación de área sembrada a través de imágenes satelitales, que siempre llega siempre a cierre de campaña, ¿no? Porque la metodología implica tener distintas imágenes satelitales a lo largo de todo el ciclo fenológico del cultivo. Nosotros tenemos la obligación y nuestro compromiso de publicar siempre un mes antes de que arranque la siembra, la primera proyección de siembra. Eso no lo podemos lograr por imágenes satelitales, por eso que contamos con nuestros colaboradores, pero siempre a fin de campaña chequeamos lo que nosotros llamamos el ajuste de lo que es la estimación por imágenes satelitales contra las estimaciones que se dieron a lo largo de todos los jueves
con nuestros informantes calificados distribuidos en todo el país. Y lo corroboran por lo que dijo Ramiro con lo que después entró al mercado, se exportó, se consumió. Exacto. Y ahí se produce el ajuste. Ahí se puso el ajuste sobre al inicio de la nueva campaña, digamos, cuando ya tenés el año comercial jugado. Paralelamente, lo interesante es, este año fue la primera vez que logramos cerrar los primeros 2 proyectos que lo hicimos con la Universidad de Maryland, dentro de un consorcio internacional del cual también participa NASA. Utilizamos los expertos que definimos como los más importantes en esta materia, y lo hicimos primero para el cálculo de trigo en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, que es la zona núcleo triguera, que es la que más nos importaba para hacer los ajustes, sobre todo para después extrapolar a las otras regiones. Y que dio muy bien. Ahora, si querés, Gonzalo te explica los detalles. Y la otra fue sobre el cierre de la campaña sojera, lo hicimos para todo el país. Y nos dio un ajuste donde sobre 18 millones de hectáreas cosechadas hubo una diferencia nada más de 100.000 hectáreas. O sea, un ajuste extraordinario. Sí, ahí. Y para la campaña nueva vamos a hacer el mismo proyecto para maíz, lo cual yo creo que va a ser fundamental para el mercado porque vamos a tener una mejor visión respecto de exactamente cuánto es lo forrajero y vamos a nacionalizar también lo de trigo. Es decir, estamos embarcados en incorporar más tecnología y en asesorarnos con expertos extranjeros, manteniendo la parte, si querés, más tradicional, que es la que nos permite tener las estimaciones adelantadas. Que la de los informantes. Exacto. Nuestros colaboradores. Y nosotros ya estamos haciendo también todo esto de imágenes satelitales, requiere lo que es lotes georreferenciados, entonces viajamos al interior del país, hacemos muestreos de lotes y traemos todos esos lotes georreferenciados para poder después lo que se llama testear el sistema, ¿no? Testear la metodología y poder a fin de campaña tener lo que es cuántas hectáreas de trigo se sembraron a través de la metodología de imágenes satelitales y poder compararlas con las estimaciones que estamos haciendo semanalmente, chequeando todas las encuestas de lunes a miércoles. ¿Cómo estás viendo el trigo para esta campaña hoy? Hoy, y el trigo está miti-miti, decíamos. Hay mitad que está muy bueno, mitad que está muy complicado. Claro, porque depende de la zona que te llaman o te dicen, Exacto. El trigo se perdió todo, Exacto. o el trigo está fantástico. Lo interesante es remarcar que los grandes rendimientos de trigo estuvieron en campañas que se dieron climáticamente como esta. Nosotros venimos de 5 campañas que fueron entre niño y año neutro, ¿sí? En líneas generales fueron 5 campañas húmedas. En 5 campañas húmedas nosotros tuvimos rindes récords en distintos cultivos, pero también tuvimos mucha superficie perdida, ¿sí? También tuvimos récord en lo que es la superficie no cosechable, que no llegó a cosecha. Y eso nos da cuenta que siempre en años húmedos como ahora, y lo está pasando con el trigo y con la cebada, siempre lo que es el ambiente alto, lo que nosotros llamamos la loma, termina compensando en función de la gravedad, las pérdidas que se dan en los bajos. Y esta campaña viene bien en lo que es las lomas, sacando algunas zonas que están inundadas, pero en esas zonas no se pudieron sembrar. Las lluvias en el trigo este año dejaron que se siembre, pero provocaron muchas pérdidas. Nosotros estimamos que hubo 150.000 hectáreas que se perdieron por los excesos hídricos y otras 150.000 que no se pudieron sembrar. Es decir, es una campaña que podría haber tenido 300.000 hectáreas más de trigo. A lo que está, hay mucho que está bueno y que tiene mucho potencial de rendimiento. Vamos a hacer la pausa hasta mañana y mañana uno que la pasó bien acá, hasta ahora no, lo vamos a hacer hablar sobre el sincericidio de un funcionario oficial. Hacemos la pausa y mañana seguimos con los técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hasta mañana a las 9 de la noche.